Bienvenidos a este programa de Discutamos México, que hoy debatirá el problema de la guerra con Estados Unidos. Me acompañan Jesús Velasco Márquez del ITAM, Marcela Terrazas de la UNAM y Ana Rosa Suárez del Instituto Mora. Mil gracias por entrar. Vamos a empezar con el problema del origen de la guerra, Jesús. Bueno, el origen de la guerra de la parte norteamericana tiene un fundamental principio en una cultura de movilidad social en los Estados Unidos. Oscar Handlin, en su clásico libro El desarraigado, de Uprooted, habla de este fenómeno, de este síndrome del desarraigo que se genera en la sociedad norteamericana, y esto genera una presión desde el inicio de la colonización norteamericana hacia adquirir territorios y moverse al oeste y encontrar mejores oportunidades. Y siempre hay una utopía en el oeste. Go west, young man. Vete al oeste, hombre joven, ¿no? Simplemente la frase misma en los Estados Unidos, en la sociedad norteamericana, que dice going places, que lo quiere decir no vas a muchos lugares, sino tener éxito. Entonces la asociación entre la movilidad social, entre la movilidad horizontal, y la movilidad vertical, entre moverse de un lugar a otro y ascender en la escala social, está enraizado desde los orígenes mismos de la sociedad norteamericana por esas características que, insisto, Handlin define como las características del desarraigo. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que los Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, y ahí es una teoría muy particular mía, son un estado bien organizado, pero no son una nación. Son tres naciones, una en el norte, una en el sur, una en el oeste. Esta diferencia, a final de cuentas, va a buscar en el expansionismo la solución para encontrar un punto de encuentro entre las tres regiones. Y momentáneamente lo va a conseguir. Después va a ser la causa de la propia separación. Sí, me acuerdo que la señorita Nettie Lee Benson decía, el faccionalismo y la división era en los dos países, era igualita. Absolutamente. Y le dije un día sí, pero a ellos los unía la ambición de nuevas tierras. Momentáneamente. Sí, claro. Momentáneamente, claro. Porque a fin de cuentas California, la admisión de California a la Unión Americana va a ser el detonador de la guerra civil. De que ya no se encuentren en consensos como se habían encontrado en 1821, en el caso de Missouri, en el caso de 1833, en el caso de los aranceles, ya no hay posibilidades de encuentro. Y además mueren los tres grandes políticos norteamericanos que habían sido los que habían generado los encuentros. John C. Calhoun, Henry Clay y Daniel Webster, que habían sido, como le llaman todavía en el Senado de los Estados Unidos, el gran triunvirato. Y la élite política, la clase política ya de la década de los 50, es una clase política verdaderamente muy inferior a la que había sido la primera generación, que eran los Adams, los Jefferson, y la segunda generación, que son justamente los Calhoun, los Webster, los Clay, ¿no? Ese es un segundo elemento, la división y el partidismo, la formación de los partidos políticos, que son partidos políticos muy frágiles. Todo el Partido Demócrata, que tiene sus orígenes con Jefferson, tiene una base más amplia en términos del país. El Partido Whig se va reduciendo y el Partido Demócrata también se está dividiendo. Y en la figura de Polk, que es un personaje, con todo respeto, bastante siniestro en la historia de los Estados Unidos, encuentra, y el grupo que lo rodea, en el expansionismo la alternativa. Y eso son las condiciones sociales, políticas y económicas que están determinando esta guerra. No es la guerra entre México y Estados Unidos, es la guerra de Estados Unidos contra, subrayo, México. Bueno, a ver, Marcela, ¿cuál sería tu versión? Yo quisiera agregar algunos elementos. Uno, la demografía. La desigualdad en muchos aspectos, pero demográfica, entre los dos países es Sí, ya ellos son brutal. 20 millones 20 y nosotros somos 7. Difícilmente 7, ¿no? El concepto de tierra para una y otra cultura, ¿no? Para este europeo inmigrante, porque finalmente los Estados Unidos
fueron y siguen siendo un país de inmigrantes, pero en ese momento con esta identidad de pensar en la tierra como algo para explotar. Esa tierra que no se controla, que no se explota, a la que no se le saca fruto, es un desperdicio, ¿no? Y bueno, ahí también podemos agregar la idea de pueblo elegido, la idea de destino manifiesto, la idea de que esa tierra ha sido hecha por el Creador para su pueblo elegido, y la gran diferencia con la concepción mexicana, incluso heredada de la colonia, de la tierra. La tierra es un legado. Un legado, ¿sí? Que no se vende. Que no se vende, que no se enajena, que no necesariamente tiene que explotarse para ser parte del dominio. Me parece que los Estados Unidos, pueblo multiétnico, como nosotros también, ¿no? Pero ha encontrado en el miedo un factor que aglutina. Entonces, Polk habla de la amenaza británica en California, por ejemplo, ¿no? Entonces, también esto anima, además del deseo de tierras, anima a la expansión. Y bueno, y también... Y eran fisiócratas, sí, pensaban que la guerra daba felicidad, sí, entonces eso también. Hedonistas y fisiócratas. Sí, sí. Ahora, ese impulso así natural y todo, pero siempre manejado desde Washington, no cabe duda, desde los primeros días. Hay unas citas por ahí que dice, el terreno mexicano brilla delante de nuestros ojos, ¿verdad? Y eso es poco después de la independencia. Así es que es una cosa que está ahí. Y heredamos también aquella cosa de protestantes contra católicos, que traían españoles y británicos. Todo nos llena. Pero de todas maneras hay otros ingredientes, ¿verdad? Claro, bueno, yo creo que retomando un poco lo que decía Jesús, este país es un país que ha crecido mucho económicamente, que tiene una serie de elementos que lo han favorecido, sin llegar a ser una gran potencia todavía. No, porque siempre también tenemos a pensar que son los Estados Unidos. No, era un país periférico todavía, ¿no? Pero bueno, eran menos periféricos que nosotros. Es un país que ha progresado mucho económicamente, que tiene una gran población, que tiene una red de transportes impresionante y que necesita crecer, o sea, necesita algodón para su industria. Las tierras algodoneras de Texas se lo ofrecen. Bueno, todavía no es industrializado. La industria su manufactura todavía empieza, pero... Y el negocio es venderlo a Inglaterra. A Inglaterra, ¿no? Y a Francia. Exacto. Y luego, bueno, quieren puertos, qué mejor que los puertos de California. Necesitan entrar al comercio con Asia. Y bueno, pues el camino de Santa Fe que les interesa también, ¿no? Entonces esto creo que es muy importante. Y bueno, también retomando la justificación ideológica que ha ido evolucionando desde el 17 y que ya no es la idea de vamos a construir la ciudad de Dios en una colina, pero sí vamos a hacer el ejemplo político, ¿no? Entonces llevar una serie de ideas, una serie de conceptos a otros países, dar el ejemplo de cómo deben ser y que esto es algo que todavía funciona, ¿no? Pero en esa época parecía como que México, y muchos autores lo ven así como el provocador, el que está queriendo la guerra. Y realmente si uno ve todos los gobiernos sabían perfectamente de cualquier filiación, sabían que México era débil, que no tenía ni ejército, ni recursos, ni posibilidad de ganar la guerra y la están evitando. Todos los gobiernos sabían perfectamente de cualquier filiación, sabían que México era débil, que no tenía ni ejército, ni recursos, ni posibilidad de ganar la guerra y la están evitando. Pero ¿por qué no reconocíamos Texas así? Esa era la manzana directa de la victoria. Nos estaban diciendo los británicos, reconozcan Texas para evitar mayores problemas. Ya estaba después cuando de ellos se agregan Texas, pero ya estaban metidos en California. En muchos sentidos. Esa es una parte de México. Había muchos problemas. Parte del problema era la frontera que
se fijaron los tejanos, que no era cierta. Absolutamente. Absolutamente. Hay un libro, el de Nile, sobre History of Mexico and South America, que se publica primero en 25 y aparece Texas chiquito. Y después se republica en 36 y ya está Texas grandote. Sí. Esto da idea de cómo fueron cambiando, cómo lo tuvieron presente. Pero desde el principio estaban interesados en Texas y después ya están viendo más allá. Como decía Oscar Henry en su clase, ¿no? Aquellos pobres diablos que vinieron de Europa sin tierra, porque era gente sin tierra. Entonces siempre decían, ¿qué tal si la tierra de más allá está mejor? ¿Verdad? El debate en México, y yo creo que eso es muy relevante para ponerlo en el contexto actual, era que Texas en México se convirtió en un instrumento de señalamiento político. Para los federalistas, los liberales, la razón de la separación de Texas y obviamente su anexión a los Estados Unidos, la culpaban al centralismo. Los centralistas, a su vez, decían, fueron los federalistas porque adoptaron la Constitución de 1824 y eso generó las condiciones para que se separara. Y además fueron los liberales los que promovieron fundamentalmente, Guerrero, Zavala, etcétera, la colonización de Texas con americanos. Fueron los que lo impulsaron, a pesar de que no era Habían correcto. sido todos. Habían sido todos. Pero Texas se convirtió en el señalamiento y precisamente por eso, cuando llega una gente decente, de las pocas que hemos tenido en nuestro país, en la presidencia, que era José Joaquín Herrera, que quería solucionar el problema, se encontraba con este debate brutal. Porque los partidos políticos y los líderes políticos, Valentín Gómez Farías, Paredes, etcétera, eran unos irresponsables en cuanto a apoyar a un gobierno que quería encontrar una solución para que los costos no fueran tan graves como finalmente fueron. Sí, pero por ejemplo en 44 yo creo que los federalistas moderados, los federalistas que dominan, que le ganan en medio de la dictadura, le ganan y logran dominar el Congreso, que esas son cosas que yo le discuto siempre a Krause y a Lorenzo Meyer, porque ese Congreso desafora a Santana. Entonces se nos olvida, están seguros de que no, ya perdimos Texas. Y cuando Santana pide dinero, dice, mire señor, nos importa el resto del país, que funcione bien, ¿verdad? Pero no se atreven a no concederle el dinero porque es popular la Guerra de Texas. Y era en parte por aquella cosa de los periódicos mexicanos de reproducir lo que decían los periódicos norteamericanos. Y esto realmente enojaba al público, ¿verdad? Enardecen a la gente. Y que se publica, además. ¿Verdad? Y se publican y esa cosa se siente. Pero de todas maneras hay muchos ingredientes que a mí me preocupan sobre esta guerra. Porque realmente cómo se genera realmente era como yo digo que es una guerra inevitable. ¿Será realmente inevitable, Ana Rosa? No sé. Bueno, Polk quiso evitarlas a cierto momento, ¿no? Bueno, quería comprarla, prefería Claro. no perder las pérdidas. Exacto, intentó negociarla, pero por el lado mexicano había una falta absoluta de conciencia de lo que estaba pasando, no tenían mucha claridad y creo que finalmente había Fíjate que yo no estoy una de gran acuerdo. irresponsabilidad, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo. Realmente lo que decía Jesús, Herrera y los moderados de ese gobierno realmente están... No, ellos, claro, ellos. Lo que pasa es que luego viene Pero Paredes. llegan los otros y no se los permiten. Hay dos intentos de negociación. Sí. Primero con Texas, utilizando los buenos oficios o la mediación del ministro británico. Del ministro británico en México. Primero con Texas. Es más, Anson Jones está como presidente de Texas y Anson Jones no favorece la anexión. No. Y además, Houston andaba medio enojado porque le había solicitado la anexión previamente y como no la habían aceptado los Estados Unidos en la administración de Van Buren, entonces
Houston tampoco estaba esperando tal vez convertir la posibilidad de que Texas sí se mantuviera independiente. Y había esa posibilidad. Claro, ahí viene el oportunismo de Polk, que les dice a los tejanos, yo les garantizo que es hasta el Río Bravo. No, pero cuando Polk ya está cocinada la anexión. No, todavía no, porque la convención se lleva a cabo. Hay que recordar ¿Cuál convención? que hay la convención en Texas para ratificar, o sea, el proceso... Sí, eso es en junio, después de que llega la oferta mexicana de negociación. Exactamente. Pero antes de eso, cuando Tyler promueve la anexión de Texas, no está no garantizado. pasa el Senado, pero hay una aprobación busca conjunta. la trampa de ponerla como asunto interno. Esa fue idea de Calhoun, que era el secretario de Estado, de ponerla como una resolución conjunta invitando a Texas a unirse a la Unión Americana. Y eso tenía que ser ratificado. La resolución pasa después de las elecciones de 1844, pasa en el Congreso de los Estados Unidos, y entonces tenía que regresar a Texas se tenía que convocar a una convención en Texas especial para ratificar esa invitación de los Estados Unidos. Y allí es la coyuntura donde se da la negociación, hay la posibilidad de la negociación con México. Y ya Polk, habiendo tomado posesión, hace la oferta de que yo te garantizo hasta el Río Bravo. Porque todavía Calhoun decía, y lo dijo después como senador, que es el arquitecto de la anexión de Texas, John C. Calhoun, que dice, nunca, inclusive cuando se firmó el tratado, nunca especificamos que fuera el Río Bravo y estaba sujeto a una negociación. El mismo Calhoun lo dice, y en su correspondencia y en sus discursos del Senado está clarísimo. Tampoco es tan definitivo. Si lees las memorias, no es. Es decir, pero había la alternativa de una negociación con Texas. Pero fue mínima, ¿no crees? Sí, Fue mínima, pero hubo un intento. Hubo un intento de Herrera de llevar a cabo esa negociación. Y el pobre Herrera, ¿qué le pasa cuando...? Y después todavía Herrera toma la responsabilidad de darle instrucciones a Manuel de la Peña y Peña para que le diga al cónsul de los Estados Unidos en la Ciudad de México que estamos dispuestos a recibir a un enviado ad hoc para discutir los asuntos pendientes. Que era sobre todo la ruptura de relaciones. No, el único asunto pendiente era Texas. Era Texas, porque la Convención de 1843 ya había fijado el problema de las indemnizaciones. Y México había cumplido con el primer pago. Se había retrasado en el segundo pago, pero había notificado, de acuerdo a la misma Convención de 43, que no desconocía el pago de la deuda. Entonces, Polk era un tramposo. La declaración de guerra de Polk es mentira tras mentira. Solamente, a lo mejor, parecido a lo de George W. Bush en el caso de Irán. Yo quisiera tal vez sintetizar algo de lo que ahora se acaba de discutir, que Texas es la papa caliente para México y para Estados Unidos. Para mí sigue siendo el dolor más grande. El dolor fuerte, ¿no? Y creo que así también se percibe en la opinión pública. Por otro lado, sí pienso que México también apostaba a otro factor importante, los conflictos de los Estados Unidos con los británicos por Oregón. Hay un momento en que realmente, de veras, México, creo, la clase política, los gobernantes mexicanos, confían en que ahí se va a desviar la atención norteamericana, y la verdad sobre es todo que Paredes, sí, y Polk está haciendo, como político, el doble juego de negociando y preparándose para la guerra. Ahora, si vemos la política británica, ya los problemas de Gran Bretaña estaban en el Imperio Asia. Turco y los prolegómenos de la guerra de Crimea. Así es que no estaban dispuestos pero nunca estuvieron dispuestos a comprometerse por México. Siempre a través de los años, desde la creación de Texas, ellos veían esa franja como necesaria para detener el expansionismo norteamericano. Por eso insistían tanto en México. Hubo primeros ministros, Aberdeen, que le ofrece a México la garantía de la frontera, a cambio de que reconozca Texas. Pero Santana, pues tan irresponsable, no se da cuenta de la oferta.
primeros ministros, Aberdeen, que le ofrece a México la garantía de la frontera, a cambio de que reconozca Texas. Sí. Pero Santana, pues, tan irresponsable, no se da cuenta de la oferta. Por supuesto, era absurdo hasta en términos británicos, pero lo negocia con Francia. Ahora, también, sin que sea el elemento de mayor peso, pero la diplomacia tejana es astuta, ¿no? No, sí. Y coquetea con los británicos y incluso con México y desde luego con los Estados Unidos y finalmente... no, bueno, la forma en que le plantean a Palmerston las cosas, incluso los 2 tratados que hacen, ¿verdad? Que Gran Bretaña se compromete a convencer a México, es impresionante, porque realmente estos eran, bueno, es que ser buen diplomático se nace, yo no creo que se hace, porque no creo que este general haya sido tan bueno, ¿verdad? Pero eso sí, y ahí sí los diplomáticos, yo creo que, bueno, sobre todo Thomas, el queridísimo representante de México en Gran Bretaña, es verdaderamente siniestro. Incluso no le quiere después de entregar el puesto a Mora. Es verdaderamente increíble, es desesperante. Ahora, pobres mexicanos en esa época, cuando decimos, bueno, son tan irresponsables, pero realmente era difícil todos los problemas que tenía el país sin un peso. La situación era espantosa. A mí me preocupa la guerra y por eso me he dedicado a esta época de pérdidas y desastres, porque todo el mundo me dice, pero qué ocurrencia de dedicarte a eso. Porque siempre me pregunté cuando estudié historia de Estados Unidos, ¿cómo era posible que aquellos miserables colonias de 76 que están pegadas a la costa, con todo su expansionismo estaban pegadas a la costa, fueran con la Nueva España, que era la potencia de América, caramba? Ese contraste, ¿cómo es posible? ¿Qué había pasado? Bueno, ya ahora lo sabemos, pues la debilitación, la descapitalización que sufre con las guerras, todas las guerras de España y con la invasión, todo lo sale de México. Y además, los benditos curas que dilapidan también lo que quedaba y la guerra cuesta mucho. Una cosa que es muy importante, y aquí el contraste con los Estados Unidos es doloroso, pero es fundamental. Los Estados Unidos alcanzan su independencia, antes de alcanzar su independencia adoptan una constitución, los artículos de la Confederación, que no funcionan y muy institucionalmente llevan a cabo una modificación, convocan a un congreso que no tenía originalmente la idea de hacer una nueva constitución, pero hace una nueva constitución. Es una convención, no es congreso. Esa misma constitución. ¿La tienen todavía hoy? Está vigente. ¿Cuál es? Usted, doña Josefina, ha hecho un estudio de los planes políticos. ¿Cuántos planes políticos en el siglo XIX? Pero, Chucho, ahí te estás olvidando. Éramos una sociedad verdaderamente y con una clase política, para mí, absolutamente irresponsable. No siempre. Que no veía, bueno, algunas veces, pero a fin de cuentas, la solución no era una solución institucional. Y finalmente se llegaba a la descalificación. No había, los congresos mexicanos alcanzaron consenso. Y yo creo que eso es una lección que debemos aprender. Si discutamos México, tenemos que discutir qué nos pasó en el pasado y qué nos debilitó. No, sobre todo que el Congreso de hoy se parece a aquel, al de 47. Exactamente. ¿Qué nos debilitó ante el exterior? Ahora, perdóname, te olvidas de algo muy importante. Internas. Te voy a interrumpir. Porque se te olvida las condiciones en las que se independizó Estados Unidos y las condiciones en que se independizaron todos los países hispanoamericanos. No, ellos tuvieron ayuda, perdóname, ayuda de España y de Francia. Luego, cuando hacen su bendita constitución, se declara la Revolución Francesa. Que mantiene 25 años tranquilos a los europeos.
Es decir, sin interferencias. Nosotros no pudimos hacer reformas fiscales por los comerciantes extranjeros. De acuerdo. Y luego, otra cosa, aprovechan la guerra para comerciar y contrabandear como neutrales, para abalanzarse sobre más territorio. Tuvieron la suerte de que Gran Bretaña los reconociera a los pocos años y les extendiera la frontera hasta Mississippi. Pero aún así... Entonces, para cuando México nace... Ellos ya están del mismo tamaño que México. Pero tienen problemas internos. No, es así que están a punto de fragmentarse. Pero fíjate que ahí sí estás, la balanza, la simetría es parte, pero nosotros no teníamos, la única ventaja que tuvieron los norteamericanos era una cohesión en local, bien organizada, que permitió, y tenían... De hecho, sus contratos eran verdaderas constituciones, que lo que pasa es que allí se independizó una sociedad revolucionaria que no sabía que lo era, ¿verdad? Ellos se sienten ingleses, pero ya no son ingleses y son otra cosa y otro perfil, pero tienen unas ventajas, una élite. Esa es una revolución de unos cuantos ricos elitistas educados. Absolutamente. Pero entonces, no es lo mismo. En cambio, México empieza con unas condiciones desastrosísimas. Absolutamente. Precisamente por eso, por esas condiciones desastrosísimas, era porque se hubiera esperado mejor de la clase política una mayor responsabilidad en enfrentar no eran esas condiciones. los niños ricos elitistas que estaban discutiendo en ese término ilustrado con toda la simpatía del mundo occidental, sino que aquí estaban discutiendo ya con esa obsesión de la utopía constitucional, que lo que necesitamos es una constitución para... Entonces, ese es el problema. Es decir, tener una constitución ad hoc. No funciona el federal, no funciona el imperio. Bueno, se les cae el imperio, porque en realidad el pobre de Iturbide ni tiránico ni nada, si tenía más poder pues cuando era regente. Absolutamente. Pero tampoco funciona la República Federal, entonces la República Central, no funciona la central, la dictadura, tampoco funciona una segunda república centralista. Y luego otra dictadura, y volvemos al federalismo, y el federalismo era más radical que el norteamericano. No le dio facultades fiscales a la federación. ¿Y quién hizo ese federalismo? ¿Y quién hizo ese federalismo? El regionalismo que heredamos de la colonia. Pero los líderes políticos tienen que enfrentar no solamente las herencias, sino las realidades y el futuro. Y es muy fácil decirlo en el siglo XXI. No, pero en la historia, pues es que la historia no solamente es para ver el pasado. Torcuato Di Stella, que es argentino, dice, pobres mexicanos que tenían que discutir esto. Es decir, hay que tener algo y yo creo que sí. Yo creo que sí hay una responsabilidad muy seria en la clase política. A mí me parece verdaderamente infame, y cuando lo veo me da mucho coraje, que en mayo de 1847, cuando está Winfield Scott en Puebla, a punto de iniciar el avance a la Ciudad de México, los congresistas, el Congreso mexicano, estuviera discutiendo si se restauraba el federalismo y las reformas de 1847. Por Dios, ese era el momento. Ese era un debate para después, porque ya está ocupada todas las costas mexicanas, la mitad del territorio, el puerto de Veracruz tomado y el enemigo en Puebla a punto de avanzar sobre la Ciudad de México. Y estos señores verdaderamente discutiendo hay puntos debates verdaderamente sí, vamos bizantinos. A quitarle la palabra porque ya habló demasiado. No nos dejas. Mira, yo creo que las dos cosas van... No hay un Estado. Y no hay un Estado porque, bueno, no ha habido oportunidad, como bien señala la doctora, ¿no? Digo, no además hubo realmente condiciones. El regionalismo era muy grande. Y en el 46, se están pasando la pelota de quién gobierna, si quién decide, el Congreso o el Ejecutivo. Justamente y es cambios. No, pero es que el Ejecutivo no tiene poder bajo ninguna constitución, ni las centralistas. No. Y en el momento en que Herrera intenta hacer algo, bueno, pues el hombre cae. Pero es que el problema, que estamos hablando, el Ejecutivo no puede, es el mismo debate ahorita. Bueno, el Ejecutivo, lo que pasa es que responsabilidad de los presidencialistas. Está viendo un poco como algunos historiadores la política del 19 con los ojos del 20. Tienes razón,
de que a mí, leyendo el constituyente del 47, me pone la piel de gallina y me recuerda el de hoy en día. Sí. ¿Qué es más importante? Sus intereses partidistas que los intereses de la nación. Bien, pero las circunstancias son terribles. La guerra con Estados Unidos se da en medio de dos amenazas. La de la conspiración monarquista española, con el visto bueno de Francia y Gran Bretaña. Y con la colaboración de los conservadores, de Lucas Alamán. Pero son unos cuantos, casi no hay monarquistas. Perdóname, yo eso sí lo he seguido mucho, y dentro del ejército, que eran los únicos que tenían. No hay casi, prácticamente los tienes que perseguir. Yo en eso sí difiero de mi maestro O'Gorman. El monarquismo fue cuando solamente se adopta cuando ya todos se desilusionaron de la república y de la representación y de todo, y dicen, bueno, a ver si un extranjero nos viene y nos gobierna bien, ¿verdad? Pero creo que hay que verlo en términos mexicanos de la época. A ver, yo creo que esa fragmentación regional se ve con mucha claridad durante la guerra. Digo, ni siquiera hay que esperarse a mayo del 47, a lo largo de toda la guerra. Los estados le niegan ayuda a la nación, pensando que se tienen que defender solos. Bueno, el gobernador de Zacatecas no dice. No, y el del Estado de México. No, que si fuéramos estado limítrofe ya nos hubiéramos no nada más independizado, sino anexado a los Estados Unidos. Ese es siniestro, el González de Cosío. Terrible. Y realmente el gobierno central carece de poder. Es evidente. Y esto incluso me parece a mí que va a perdurar después de la guerra. Sí, absolutamente. Los estados del septentrión, las élites del septentrión, además encuentran, uno, un gobierno central muy debilitado, y dos, la posibilidad de negociar e incluso de amenazar, ¿no? ¿Qué nos debilitó ante el exterior? Ahora, perdóname, y te nos olvidas debilitó de las algo condiciones muy importante. internas. Te voy a interrumpir, porque se te olvida las condiciones en las que se independizó Estados Unidos y las condiciones en que se independizaron todos los países hispanoamericanos. No, ellos tuvieron ayuda, perdóname, ayuda de España y de Francia. El panorama en sí de México, las explicaciones pueden ser muchas, pero es un país que está, yo insisto, y es un debate que teníamos hace un momento, éramos una nación sin ser conscientes de una nación, y eso nos salvó, a fin de cuentas. Porque en la base, no en la clase política, en la base había identidad, y eso y había responsabilidad. Había en todas partes. Yo sí, eso no, yo lo estudié alguna vez y no lo creo. Yo creo que la clase política de aquella época, con algunas excepciones, no estaba a la altura de las circunstancias. Y en el caso de la toma de la Ciudad de México, en el caso de la defensa de Monterrey, la respuesta de la gente, fue increíble. Pero solamente cuando les llegaba el ejército en la puerta. Claro, pero pues es cuando lo veían, porque antes no lo veían. Pero antes no querían irse a Veracruz. Pero esos eran los polcos, eso no era la base. Yo creo que había matria, eso sí. Sí. Había matria, o sea, un sentimiento de identidad. Yo también creo que había en lo regional. Mira, yo sí creo que había una conciencia, y la he visto en miles de documentos. No lo pudieron resistir los americanos. Lo que pasa es que lo que no había era una cohesión dirigida. Necesitan líderes estas cosas. Y eso sí carecíamos. Paredes fue siniestro, traidor, espantoso. Ese sí debía de estar, no sé por qué todo el mundo se acuerda de Santana cuando tenemos ese monstruo que es Paredes, sí. Que ese sí no tiene perdón de Dios, de veras. Porque teniendo era feo el mejor y no era ejército, en lugar de marchar a la frontera, que cuando ya estaba amenazada por Taylor, se va a la capital a tomar el poder, sí. ¿Verdad? Realmente, y luego no da una, porque además era tonto.
era tonto. Y no era carismático. Por eso nos acordamos de Santana. Porque Santana era carismático en su época. Santana, hay que verlo, se queda solo porque el congreso, aquel que tú en mayo se disuelve, se van todos a su estado, quedan unos cuantos. Mariano Otero, para convencer a todo mundo después de que se vayan a Querétaro, se queda aquí como loquito, ¿verdad? Todos van a sus hacienditas de los lados o a sus casas. Y Santana se queda sin dinero, sin facultades para negociar la paz. Hay unas cartas con los ministros extranjeros que de veras dices, pues, caramba. Pues éramos, utilizando un término ahora muy socorrido, pues absolutamente un Estado fallido. Sí. Hay un aspecto del que no hemos platicado y que creo que... Muchos aspectos. Bueno, muchísimos, pues, pero la composición de las fuerzas mexicanas, o sea, la leva, en contraste con esas miles de voluntarios que vienen, claro, también un ejército desordenados. pequeño pero profesional, tan eso que Claro. Con la ambición y con el afán de la aventura y con todo esto, pero y es preparados. impresionante. Y una cosa que no se les olvide. Y también unos salvajes. Las armas Sí. modernísimas. La artillería es la que gana la guerra. Sí. Porque la de ellos es de largo alcance y la de nosotros es pues la de Waterloo. Y claro, aquí había la motivación ya muy moderna de te vamos a dar, no solamente te vamos a dar ahora sí que el registro legal, sino que además te vamos a dar tierras, etcétera, etcétera, oportunidades. Y claro, eso hizo que muchos grupos minoritarios se sumaran a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por la perspectiva, obviamente, de la ganancia material que iban a tener. Acá, ¿qué les ofrecíamos? No, si nos matábamos de hambre. Sí, claro. No además, teníamos la oportunidad. Sí, claro. Eso es. Ahora, también otra cosa que es muy importante, en los grupos de voluntarios de los Estados Unidos vinieron unos verdaderos salvajes. La gente del oeste era bastante salvaje. Hay que recordar que en esta guerra, y eso a mí me parece que no está por demás recordárselo a los Estados Unidos, en las masacres que se hicieron en Saltillo. Y que están reportadas por las mismas crónicas norteamericanas. No. La toma de Veracruz, murió población civil, niños, mujeres, etcétera. O sea, no fue una guerra suavecita, fue una guerra en la cual no fue una guerra nada civilizada. Hubo pérdidas en la toma de la Ciudad de México, murieron población civil, ¿no? Sobre todo la toma de Veracruz y la toma de Monterrey y de la Ciudad de México son verdaderamente sangrientas. No fueron guerras. Sí, allí hay el contraste de que el ayuntamiento había ya arreglado la entrega de la Ciudad de México para que no sufriera la ciudad. Aún así, como un poco como la Francia con los alemanes. Con la respuesta de la población. No, bueno, eso es cuando se retira el ejército. Sí, bueno. Y la población de México ve avanzar el ejército, pues se lanza, pero con que son pedradas y agua caliente algún daño y les aceite. causaron porque la reacción fue muy fuerte. Sí. De parte del lo que cuenta ejército ocupante. Carlos María de Bustamante, que camina Pues a la casa de Trigaros el 15 de septiembre y ve, los otros estaban festejando la victoria y todo, y los otros en las calles velando a sus muertos, ¿verdad? Y la sangre Pero corriendo. habla de toma de casas, de robo, de saqueo, de etcétera, etcétera. ¿Qué son las guerras? Las guerras son siniestras. Pero una guerra no provocada es más siniestra. No, eso es por eso el mito de los niños héroes es tan adecuado, porque la inocencia lo que simboliza es la injusticia de la guerra. Eso se inventó, obviamente, sí lucharon los cadetes, ¿verdad? No eran tan niños, pero lucharon ahí, los que se murieron pues, se volvieron héroes, los que no se murieron como... Pero es que fueron muchos más de los 6 seguramente, que reconocemos. Pero lo que pasa es que el que lo inventó, que es un autor de un libro durante el Porfiriato, a principios del siglo XX, del siglo XX, que escribe un libro para el Colegio Militar, y todo el mundo le pregunta, ¿y dónde encontró usted eso? Dice, unos documentos que yo tengo y que vi los conseguí no sé dónde. No, pues se lo sacó de la manga, ¿verdad?
Por eso el mito de los niños héroes, eso se inventó, obviamente. Sí lucharon los cadetes, ¿verdad? No eran tan niños, pero... Pero es que fueron muchos más de los 6 seguramente, que pero lo que pasa es que el que lo inventó, Ujú. que es un autor de un libro durante el Porfiriato, a principios del siglo XX, que escribe un libro para el Colegio Militar, y todo el mundo le pregunta, ¿y dónde encontró usted eso? Dice, unos documentos que yo tengo y que vi los conseguí no sé dónde. No, pues se lo sacó de la manga, ¿verdad? Pero sí es bonito, yo creo que es sostenible es necesario, con digamos, todas ¿no? esas cosas. Bueno, Sí. los simbolismos son necesarios, Sí. ¿verdad? Pero yo creo que la guerra de veras tiene muchas facetas. Y tú estás contra las reformas del 47, de reforma, no. pero realmente consolidan No. la idea federal y fortalecen algo. El objeto era fortalecer al gobierno nacional. Y eso se venía debatiendo todavía, también en el debate sobre las reformas en 41 está el asunto de Texas pendiente. Sí era necesario hacer las reformas porque la constitución de las 7 leyes no había sido la adecuada. Más bien 42 etcétera. es cuando se define. La voz del pueblo de Valentín Gómez Farías hablaba, es que restablecer el federalismo va a ser el camino para restablecer Texas y para recuperar o reunificar a Texas con la República Mexicana, y va a evitar la guerra con los Estados Unidos. En varios artículos Sí, pero los después dicen. ya no lo creen. O sea, está dentro del debate. Yo no estoy en contra de lo que fueron las reformas adoptadas en el 47. Sino de que las discutieran en ese momento. El momento no era el adecuado. No, es peor cuando está No la era. angostura, la llegada de Scott a eso, y aquí hay un levantamiento en la Ciudad de Sí, no, México es terrible. contra el impolítico Sí, como el levantamiento de Gómez los Farías. polcos, que es verdaderamente, bueno, es como para tener la máquina del tiempo, regresarte y agarrar a golpes a los polcos. Es que a los que los manejaron, ¿no? O a los que, sí, por eso. Pero no los manejaron, ellos confiesan después, porque le echaron mucha a la culpa a la iglesia. Ya está demostrado que sí, pues algunos participaron, claro que les dieron dinero, pues los levantamientos siempre obtenían dinero de todo el mundo. Pero creo que el objeto era tirar a Valentín porque Gómez Farías, estorbaba, por supuesto, porque estaba claro. dividiendo a la nación y era una forma, pero fue una forma absurda completamente. No, irresponsable. Irresponsable, Una y Gómez Farías irresponsabilidad también. Claro, Es que- por supuesto. Es que allí sí, el 47 no se salva, pues el pobre de Otero. Es un año verdaderamente, para recordarlo, digo, dolorosamente, y aprender muchas lecciones de ese año. Tienes 3 minutos para concluir porque vamos a terminar casi. Ya entre nuestras discusiones se nos está acabando el tiempo. 3 minutos para concluir. Yo creo que la guerra de Estados Unidos contra México, insisto, la guerra de Estados Unidos contra México debe ser una lección muy importante para México, para nuestro presente, en virtud de que las condiciones internas de México favorecieron ahondaron más su debilidad frente a un enemigo oportunista. No. Y aquí mi punto es que la soberanía, para defenderla, se tiene que empezar desde adentro. Para defender la soberanía territorial, para enfrentar las amenazas a la seguridad externa que se puedan presentar, tenemos que empezar desde adentro, creando consensos, actuando responsablemente autoridades y sociedad civil. Porque, vuelvo a repetir, la soberanía no se defiende con discursos, sino con hechos y desde adentro. Yo creo que también hay que destruir algunos de los mitos que cargamos en centro, que nos han impedido, que nos siempre... creo que el legado más terrible de la guerra es el complejo de inferioridad ante los norteamericanos que por las pérdidas. Pero si entendemos las condiciones de México como eran, no como te las imaginas, veremos que era una guerra que sabíamos lo que iba a pasar. Yo creo que sin que tengamos que sacar una lección, pero sí una reflexión,
también autocrítica de cuáles son los factores mexicanos que facilitan también una derrota tan terrible. Y el concebir el interés general por encima del interés particular, partidista, etcétera. Entonces, y yo creo que eso sí tiene también mucho que ver con nuestro presente, ¿no? Ana Rosa. Bueno, a mí ya me ganaron todo, ¿verdad? Pero no, hay tienes mucho que decir. Bueno, sí, claro. Más allá de, bueno, la importancia para entender este fenómeno de conocer la historia del otro, ¿no? La otra parte, la historia de los Estados Unidos. Si no la conocemos, no entendemos nada de lo que pasó en México. Pero tampoco hay que olvidarse de la parte mexicana para asumir, creo, nuestras responsabilidades. Que eso es algo que tenemos que aprender y que nos funciona hasta la fecha, las dos cosas, ¿no? Pero también quisiera rescatar algo que ya no nos dio tiempo de trabajar, pero que son las consecuencias de la guerra. Perdimos la mitad del territorio, pero el golpe fue terrible y dio algún fruto, creo yo. Hubo una reacción, una preocupación, un decir qué hemos hecho, cómo vamos a mejorar las cosas, qué podemos hacer, cómo vamos a cambiar. Y creo que la guerra propició un cambio, una mejoría política y en otros terrenos, ¿no? Entonces, bueno, la guerra al final sirvió de algo, si es que una guerra puede servir. Pero bueno, fue útil históricamente, digamos. Bueno, yo sí debíamos de haber dedicado algo más al Tratado de Guadalupe, que creo que allí nos deja una parte en la que tuvimos suerte. El hecho de que viniera Nicholas Trist, que era yerno de Jefferson, un hombre honesto, verdaderamente que se sintió mal, ¿verdad? En esas cosas. Cuando se ponen, hay muchos mitos, por ejemplo, los mexicanos de Estados Unidos dicen, nos vendieron por 15 millones de... Le digo, mira, tú no estabas ahí, estabas en México. A ti no te vendieron, estas tierras las conquistaron por las armas. Los 15 millones era el prorrateo de la deuda exterior y de los daños que fueron mucho más grandes que eso. Pero creo que eso no hay que olvidar. Pero a mí me conmueve mucho cuando finalmente él desafía la orden de regresar a Washington y se queda. Y la negociación es muy difícil, tiene que discutir honestamente con aquellos, como él dice, que cuando estaban a punto de firmar finalmente el 2 de febrero, Couto se volteó y le dijo, este debe ser un momento de orgullo para usted, pero menor a la humillación que nos invade. Trist contestó, estamos haciendo la paz, que este sea nuestro único pensamiento. Pero más tarde nos comentaría a su mujer y a sus hijos, si esos mexicanos hubieran podido leer en mi corazón en aquel momento, se hubieran percatado que mi sentimiento de vergüenza como americano era más profundo que el suyo como mexicanos. Aunque no podía decirlo entonces, era una cosa de que de todo bien intencionado americano se sentiría avergonzado. Y yo lo estaba, intensamente. Este había sido mi sentimiento en todas nuestras conferencias, especialmente en momentos en que tuve que insistir en aspectos que detestaban. Si mi conducta en esos momentos hubiera estado gobernada por mi conciencia como hombre y mi sentido de justicia como americano, hubiera concedido todas las instancias. Lo que me impidió hacerlo fue la convicción de que el tratado entonces no tendría oportunidad de ser ratificado por nuestro gobierno. Mi objetivo no fue obtener todo lo que yo hubiera podido, sino todo lo contrario, firmar un tratado lo menos opresivo posible para México que fuera compatible con ser aceptado en casa. Esa es una cita que a mí me conmueve enormemente. Y yo creo que ver esta historia de esta guerra sí sería cuidadosamente para que no nos sintamos incapaces y tan inferiores que nos dieron la vuelta. No, las condiciones eran malas, México no tenía cómo responder, su economía estaba paralizada, no había recursos, el federalismo debilitaba al gobierno nacional. La guerra se luchó con préstamos de los usureros, ¿verdad? Lo cual nos dejó una nefasta. Entonces, la perspectiva tiene que ser más comprensible. Y yo creo que eso sí, ver el lado norteamericano es básico. Como decía don Daniel Cosío Villegas,
¿Por qué debemos conocer a Estados Unidos? Porque es nuestro problema más grande, porque tenemos muchos nexos con ellos y porque después de todo en algunas cosas hemos tenido suerte. Él decía la parte racial. Y yo le añadiría una cosa, porque no fue Estados Unidos el que creó el nacionalismo mexicano, pero sí fue el elemento que radicalizó y fue el catalizador, el catalizador del nacionalismo mexicano. Y eso, como alguna vez dijo un embajador de los Estados Unidos, dice, I don't know why the Mexicans have a very thin skin. Yo no entiendo por qué los mexicanos tienen la piel tan sensible. Y yo le dije, señor embajador, si no sabe, yo se lo explico. Y como la tenemos sensible, pues no la sobe. No, yo diría que even paranoids have real enemies. Pues sí. Porque ¿verdad? Vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Yo creo que tenemos, pero sí a la luz de la guerra con Irak, todos, yo creo que muchos, los historiadores por lo menos, los recuerdos, ¿verdad? Recordamos a la guerra con Estados Unidos. Y creo que con todas las distancias, algunas cosas se parecen, sobre todo la injusticia de la guerra. Ajá. Y como la mentira de lo que se dijo. Y la mentira que se maneja para justificar. Incluso para justificar la declaración de guerra. Sí, porque allí cuando dice sangre norte, eso es lo único que pone en el último momento cuando llega la noticia de que hubo sangre americana en suelo norteamericano. Era en el peor de los casos, terreno. Todos los argumentos que presenta Polk en su mensaje al Congreso, uno por uno son mentira. Es el presidente más mentiroso, puede ser, no sé, ahora ya no me atrevo, pero uno de los más mentirosos que ha tenido Estados Unidos. Y su diario, además, desmiente su mismo discurso. O sea, no necesitamos, desde la perspectiva mexicana, rebatir a Polk. Él mismo, en su diario, se encarga de mostrar lo miserable, lo mezquino y lo mentiroso que era. Bueno, pues creo que vamos a concluir. Les quiero agradecer muchísimo haber participado, a Jesús Velasco Márquez del ITAM, a Marcela Terrazas de la UNAM y a Ana Rosa Suárez del Mora. Muchas gracias a usted. Ha sido un placer estar con usted, Josefina. Si nosotros hacemos una constitución tal y como es el pueblo mexicano, este pueblo mexicano no va a avanzar. Y entonces viene un problema de conciencia para el ciudadano común y corriente. Ya no se puede ser buen ciudadano y católico. Y Juárez está aferrado al poder. Maximiliano muy pronto sorprende a los grupos que lo habían traído, ¿no? Aquí no hay, digamos, mediación posible. Entonces, ¿cómo salimos de esa?